Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Joaquín Barranco y en este vídeo vamos a ver cómo sacar el máximo partido al teclado en OpenOffice Writer. Como ya hemos visto con anterioridad, las combinaciones de teclas o atajos de teclado permiten ejecutar comandos sin necesidad de utilizar el ratón, es decir, sin tener que hacer clic en los iconos de las barras de herramientas o en las opciones de los menús. En un procesador de textos como Writer, lo que hacemos es escribir texto y se tarda más tiempo en quitar una de las manos del teclado, coger el ratón, mover el puntero a la opción que deseemos, hacer clic y volver a colocar las manos en el teclado, que realizar una simple combinación de teclas. Writer se puede manejar completamente con el teclado, aunque evidentemente hay tareas que resultarán más complejas de realizar únicamente con el teclado que con la utilización del ratón, así que lo deseable es llegar a un compromiso entre el uso del ratón y el teclado. Siempre que veamos alguna opción que vayamos a utilizar con cierta frecuencia y se pueda ejecutar mediante una combinación de teclas, es buena idea intentar recordar la combinación de teclas para utilizarla. Mi recomendación es empezar a utilizar las combinaciones de teclas desde el mismo momento de aprender OpenOffice para que el manejo pues, se haga de una manera natural. Las combinaciones de teclas dependen del idioma en el que se ha instalado OpenOffice. Por ejemplo, Control A abre el cuadro de diálogo abrir en la versión en español, pero en la versión en inglés lo que hace es seleccionar todo en el documento en el que estemos trabajando. Así que cuidado con este tema porque puede llevar a confusión. Además, las combinaciones de teclas se pueden personalizar, como veremos en un momento. Y bueno, en definitiva, el uso del teclado, como en la mayoría de las aplicaciones que usemos, nos va a permitir trabajar más rápido. Así que veamos ahora cómo podemos aprender qué combinaciones de teclado están definidas en Writer. ¿Cómo podemos aprender las combinaciones de teclas que están definidas en OpenOffice Writer? Bien, hay varias formas. La primera de ellas ya la conocemos, que es a través de las opciones de los menús. Por ejemplo, la opción abrir, pues tiene asociada la combinación de teclas Control A, o guardar, o imprimir y tal, como ya veremos, ¿de acuerdo? Es decir, la primera forma de aprender las combinaciones de teclas es a través de los distintos menús y un poco observar cuál es la combinación que está asociada a la opción de menú concreta. Bien, la siguiente opción sería a través de la ayuda general. Por ejemplo, podríamos buscar el término combinaciones y, por ejemplo, de entre todos los resultados, pues seleccionar combinaciones de teclas para OpenOffice Writer. Aquí tenemos las opciones que están definidas por defecto, pero siempre teniendo en cuenta que pueden estar mal. Por ejemplo, Control A hemos visto hace un momento que era abrir, el cuadro de diálogo abrir, sin embargo aquí aparece seleccionar todo. ¿Por qué? Pues porque Control A en la versión en inglés lo que hace es seleccionar todo en el documento. Y por ejemplo, Control E, que en la versión en español es seleccionar todo, pues aquí aparece como centrado, ¿de acuerdo? Y así muchas. Control F, que aquí indica buscar y reemplazar, pues tampoco es correcto, porque es Control B en la versión en español. Entonces, de estas opciones que aparecen en la ayuda general, pues hay que fiarse en la justa medida, es decir, habrá algunas que sí estén bien, pero habrá otras que estén incorrectas, ¿de acuerdo? Y la tercera opción para ver qué opciones o qué combinaciones de teclas están definidas para cada opción, pues sería a través del menú herramientas personalizar y en la segunda pestaña indica teclado y aquí lo que vemos son todas las teclas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para toda la suite ofimática, pues por ejemplo, fuente de datos, F4, ejecutaría fuente de datos en todas, ¿veis aquí? OpenOffice, en todas las aplicaciones de OpenOffice, ¿de acuerdo? Hay algunas que están aquí definidas, por ejemplo, Control A es abrir, Control B buscar y reemplazar, Control C copiar. Esto es igual en todas las aplicaciones de OpenOffice. Si seleccionamos Writer, pues nos aparecen las combinaciones de teclas específicas para Writer. Aquí podríamos ir viendo todo lo que está definido, ¿de acuerdo? Que es mucho. Bien, ¿cómo podría yo definir una combinación de teclas que no existe en este momento? Por ejemplo, vamos a ir un momento a ver, escala,
Veis que aquí no tiene una combinación de teclas asociada. Si os acordáis, cuando seleccionábamos esta opción nos aparecía esta ventana que también era posible de acceder mediante el icono correspondiente, la barra de herramientas, o haciendo doble clic en la barra de estado en el factor de escala. Bien, vamos a asociarle una combinación de teclas a esta opción. Pues nos vamos a herramientas, personalizar, y donde indica categoría vamos a indicar ver, y donde dice escala vemos que no tiene ninguna combinación de teclas. ¿De acuerdo? Ver escala no tiene combinación de teclas. Vamos a buscar una combinación de teclas, por ejemplo, una que esté libre, evidentemente. Por ejemplo, Alt más 0. Alt 0 no está definida para Writer y tampoco está definida para OpenOffice.org. Si estuviera definida para OpenOffice.org no nos dejaría seleccionarla para asignarla. Bien, simplemente pulsamos aquí en modificar y aparece como teclas Alt más 0 y aquí indica escala. Fijaos ahora qué curioso, porque ahora cuando vamos aquí a ver, en escala me aparece la combinación de teclas Alt más 0. De hecho, si yo ejecuto la combinación de teclas Alt 0, me aparece la ventana correspondiente. Esa sería la forma de definir una combinación de teclas que ahora mismo no existe. Si lo que quiero es deshacer esta combinación de teclas, vuelvo de nuevo al mismo sitio donde la había seleccionado y ahora le digo eliminar. ¿De acuerdo? Le digo aceptar y ahora indicaría ver, escala y ya no aparece la combinación de teclas. En resumen, podemos ver las combinaciones de teclas que están en los distintos menús, ¿de acuerdo? A través de la ayuda general, aunque con un poco de cuidado, y en herramientas personalizar teclado es donde realmente están todas definidas, ¿de acuerdo? Veamos ahora pues las combinaciones de teclas que más puedan interesarnos. Bien, veamos ahora algunas combinaciones de teclas para ejecutar comandos que yo utilizo habitualmente y que os recomiendo que aprendáis. En principio, control A para abrir documentos, control G para guardar, control P para imprimir y control Q para terminar. Estas os las recomiendo porque yo las utilizo a diario. También combinaciones que no podéis dejar de utilizar van a ser control Z. Cuando os equivoquéis podéis deshacer con la combinación de teclas control Z. Y luego si os arrepentís de lo que habéis deshecho, pues podéis rehacer o restaurar como indica aquí mediante control Y. Por supuesto, control X, control C y control V para cortar, copiar y pegar. Estas combinaciones de teclas yo las ejecuto decenas, si no cientos de veces al día. Esto es así. Y bueno, buscar control V. Otra que sí que utilizo bastante es el F7 para el repaso ortográfico, en un momento dado, si hace falta. ¿De acuerdo? Y esto en cuanto a combinaciones de teclas para ejecutar comandos. Luego tenemos combinaciones de teclas para movernos por el documento. Por ejemplo, voy a situar el cursor aquí y si yo pulso la tecla inicio, el cursor se me va al inicio de la línea. Si pulso fin, se me va al final de la línea. Si pulso control inicio, el cursor se me va al principio del documento. Y si pulso control fin, se me va al final del documento. Voy a pulsar otra vez control inicio y vuelvo. Control fin al final. ¿De acuerdo? Esto es muy útil. Por ejemplo, control fin se utiliza para cuando uno recupera un documento y quiere continuar escribiendo, pues nada más entrar, pulsa control fin y continúa escribiendo. Luego tenemos, por ejemplo, control cursor a la derecha. Por ejemplo, control cursor a la derecha, lo que hace es que me sitúa en al principio de la siguiente palabra. ¿De acuerdo? Veis que aquí el cursor se me va moviendo, fijaos, a la siguiente palabra. Control cursor de la izquierda lo que hace es que se va a la palabra previa, ¿de acuerdo? Al principio de la palabra previa, tal y como veis que está ocurriendo ahora mismo con el cursor.
Luego tenemos combinaciones para seleccionar texto en el documento. Por ejemplo, control E selecciona todo. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí a editar, veis que seleccionar todo está asociado a control E. Luego, por ejemplo, podríamos utilizar la tecla mayúscula más los cursores. Por ejemplo, cursor mayúscula más cursor hacia la izquierda. Voy seleccionando letra a letra, carácter a carácter, hacia la izquierda. Si pulso mayúscula y el cursor de arriba, pues voy seleccionando hacia arriba, ¿de acuerdo? Luego también podría seleccionar mayúscula y a la derecha, y voy seleccionando hacia la derecha, o mayúscula hacia abajo y voy seleccionando hacia abajo. Estas son combinaciones de tecla que yo utilizo habitualmente. Luego también podría hacer, por ejemplo, mayúsculas fin, y entonces desde el cursor hasta el final de la línea me lo selecciona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estoy aquí, si digo mayúsculas fin, me selecciona hasta el final de la línea. ¿Y qué ocurrirá si selecciono mayúscula inicio? Pues efectivamente, selecciona desde el cursor hasta el principio de la línea. Si pulso control mayúscula inicio, por ejemplo, control mayúscula más inicio, me selecciona desde donde estaba el cursor hasta el inicio del documento. ¿De acuerdo? Voy a ir hacia aquí arriba, por ejemplo, para que lo veáis. Control mayúscula inicio. Y me selecciona desde el cursor hasta el inicio del documento. Voy a ir hasta el final y voy a ponerme en, no sé, por ejemplo, desde aquí mismo. Y le digo control mayúsculas fin y me selecciona desde el cursor hasta el final del documento, como veis aquí. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver las teclas para movernos por los cuadros de diálogo.